nació sin velo, sabiendo perfectamente a lo que venía. Pero o sea, él recordaba todo. le fueron ajustando, sí, al nacer y hasta los 7 años de edad, más o menos, ¿sí? De hecho, mantenía sus, vamos a decir así, sus dones o sus poderes. Tenía tanta energía, todavía no le habían ajustado del todo para abajo, para la vibración de un hombre o mujer de la Tierra, con el cuerpo biológico normal de una persona de la Tierra. Y entonces, por ejemplo, lo que le sucedía, pobrecito, porque debería ser horrible que le pase eso, iba caminando y despedía tanta fuerza que se caían los que caminaban alrededor, los volteaban con la fuente de energía que emanaba, ¿sí? Entonces, sucedió esto, nació con el velo abierto, se acordaba de todo, pero cuando vieron que lo tenían que ajustar más por todo lo que él sin querer iba produciendo, le fueron bajando la frecuencia. A medida que te bajan la frecuencia, esto es para cualquier ser, no solamente para una gata, a medida que baja la frecuencia, se va formando solo el velo de no recordar, porque el velo, para que no recordemos, no es otra cosa más que una frecuencia vibratoria. Entonces, hubo un cierto momento, vamos a suponer entre sus 7 años y sus 21, 22, que le bajaron tanto la frecuencia para que él se pueda adaptar a vivir como un hombre de la tierra, como cualquier otro, comer, andar, bañarse, todo normal como un ser humano, y después sí le volvieron a levantar el velo o a calzar más frecuencia después de sus 21 años de edad, porque ya lo empezaban a iniciar para la tarea sociocultural que realmente comenzó a sus 28 años de edad. Porque, a ver, es un encomendado que viene de la fuente, viene muy alto, pero vino como un mensajero, como un comisionista a la tierra a hacer lo que le pidieron, pasaron lista, tomaron voluntarios, quién podía ir, y Jesús dijo, voy yo, ¿sí? Entonces, le dieron un plan. Dentro de todo, no vino a ser solamente la descarga de la energía crística, vino a hacer muchísimas cosas más, entre ellas, a través de la palabra, dar enseñanzas, pero las otras eran planetarias, frecuenciales, etc. Entonces, para eso, ensambló 4 formas de energía. Ensambló la energía cetácea del sistema estelar de Sirio, que tenía que quedar anclado acá en el planeta, sobre todo para cuando comenzara la 5ª dimensión, que es lo que estamos viviendo hoy, 2000 y pico de años después. Necesitamos la energía cetácea. Esa energía actualmente está recalibrada por los delfines en nuestros océanos, ¿sí? Es una manera de ir armando el calibre del planeta. Bien, ¿por qué energía cetácea de Sirio? Porque Jesús, en su cuerpo original, como nosotros tenemos este cuerpo acá, del planeta Tierra, que es un cuerpo humano para manejarnos, que no es otra cosa más que un envase para envasar el alma, su alma en el sistema estelar de Sirio, que es su planeta de origen, su sistema estelar de origen, su planeta se llama Siri Azul, con Z, Siri Azul, que significa Sirio azul, luz azul, que es como se ve la luz diamantina de la fuente. Entonces, él, en el sistema estelar de Sirio, que es su origen, digamos, por decirlo de alguna manera, biológico, su linaje es de allí, existió viviendo dentro de un cuerpo cetáceo, delfín concretamente, de ahí que a Jesús aquí en la tierra se le dice el pez. Y en las Biblias está dibujado un pez. Un pececito. Sí. Exacto. En Egipto, en la época de los coptos, está dibujado de la cintura para abajo con cola de pescado y de la cintura para arriba como Jesús. Bien, todas esas representaciones son para representar su cuerpo original del sistema estelar de Sirio, porque Jesús, allá en Sirio, es un delfín, o sea, raza cetácea, y tenemos que aclarar que la raza cetácea, 9ª dimensión en Sirio, nosotros aquí estamos en la 3ª dimensión, para más o menos ir entendiendo de qué nivel viene, mucho más alto que nuestra frecuencia, que de otra dimensión. En el 9ª dimensión del sistema estelar de Sirio, el creador de la fuente, al que conocemos fuera del planeta como Nevadón, que es el creador de vida para todo nuestro universo,
creó a imagen y semejanza de la fuente y del mismo creador. Lo primero que creó con conciencia y energía crística fue a la raza cetácea del sistema estelar de Sirio, novena dimensión. Cuando hablamos de cetáceo decimos forma física, orcas, delfines y ballenas, ¿sí? Tenemos que empezar a ampliar la cabeza, nuestra forma de ver las cosas y entender que seres amorosos y muy inteligentes pueden estar en otro formato que no sea formato humano. O mejor dicho, se lo hicieron cuando le ajustaron el doble astral a María, ahí le ajustaron la cetácea del sistema estelar de Sirio, porque se necesita para el recalibre del día de hoy, energía crística, porque se necesitaba anclar esa energía que es como vibran esta frecuencia de los cristales, entonces se necesitaba anclar esa frecuencia en el núcleo de la Tierra, que es lo que hizo con el bautismo. Luego, la energía que, para el que le gusta estudiar Egipto lo va a entender, energía Ra de Orión, del sistema estelar de Orión. Ra es una comunidad, vamos a hablar en palabras terrestres, una comunidad de seres muy espirituales, de hermandades, también crísticas del sistema estelar de Orión, ¿sí? Pues como se mandaban a encarnar para el día de hoy almas que vinieran de Sirio, de Orión y de Pléyades, se tuvieron que traer las energías de todos esos sistemas estelares para que todos nosotros, que somos multiestelares, pero todos en cuerpos humanos envasados, naciendo en cuerpos humanos aquí, necesita cada quien de donde viene, cada alma necesita tener su energía de su sistema estelar de origen. Y como cuarto fractal, y acá viene, esto puede ser un tema solo para otro, desde sus 28 años a sus 33 años, él prestó su cuerpo físico de hombre de la tierra, porque por el calibre que tenía aguantaba el voltaje, para que un fractal del creador que está en la fuente, a quien Jesús llama Padre o el Padre Universal, así lo llamaba en esa época, él decía mi Padre Universal, ¿sí? Que es el creador de vida para todo el universo. Todo lo que tiene vida en el universo lo creó el creador, que fuera del planeta Tierra lo conocemos con el nombre de Nevadón. Bien, es un título que recibe porque nombres propios usamos de la Tierra para adentro nada más, de la Tierra para afuera son títulos, ¿sí? O firmas energéticas que tienen un significado. Nevadón se le dice a la fuente donde está el creador de vida para todo lo que tiene vida en nuestro universo, no en nuestro planeta solamente, ¿sí? Bien, Nevadón, la palabra Nevadón significa, y por eso se le da el nombre al creador, es el mismo al que Jesús llama mi Padre Universal. Nevadón significa explandón, en idioma de Pléyades. Y explandón significa expansión total de la luz de la fuente. Es fabuloso. Bien. Es fabuloso. Perfecto. Este es un punto... De las 4 energías, entonces la cuarta que faltaba es que prestó su cuerpo para que un fractal del mismo Nevadón, creador de la fuente, de este universo, habitara en su cuerpo. Es fabuloso. Él estaba como Dios Hijo, pero almacenando un fractal de Dios Padre. Del Padre. ¿Sí? Bien, tenemos que entender que llamamos Padre Universal aquel ser que está como creador de vida en la fuente donde todo se crea para nuestro universo, ¿sí? Vuelvo a repetir, vamos a ubicar cada personaje en su casillero, por decirlo de una manera muy simple y terrenal. Jesús el Cristo es un ser de otro sistema estelar, como nosotros somos de este, que vino en servicio, encomendado como mensajero de ese creador de la fuente. En el medio, entre el creador, Nevadón y Jesús, hay muchos seres de otras dimensiones altas y también físicos extraterrestres, así como lo entendemos nosotros, tomando como extraterrestres que están fuera de la Tierra, en otros planetas o sistemas estelares. A esos seres se les pidió que administraran los planes en la Tierra, ¿sí? Los planes evolutivos para las razas, las diferentes etnias en la Tierra. Cada etnia o cada colonia
con diferente ADN, pero todos humanos, estamos hablando, los asiáticos son una colonia, los africanos son otra colonia, los nativos son otra colonia, los blancos son otra colonia, ¿sí? ¿Qué más se me ocurre? No se me ocurre ahora otras tipologías. Dentro de las diferentes etnias que hay en la Tierra, cada colonia fue administrada por un administrador del sistema estelar de Pléyades en ese momento. Ya no están esos administradores, ahora hay otros. Actualmente, después del año 2012, cambió toda la administración de las jerarquías que administran el plan en la Tierra, y hoy lo tenemos como regente o administrador al que conocemos como Saint Germain, ¿sí? Bien. Entonces, esos intermediarios administradores, que no fue uno, que fueron muchos, cada uno para que administró su colonia en la Tierra, a esos seres le decimos dioses, pero no es el más alto. Esto es así. Fuera del planeta Tierra, el resto del universo se maneja en dimensiones vibratorias, ¿sí? Fuera del planeta Tierra estamos de dimensión quinta a dimensión 36, que es exactamente ahí en la 36 donde está la fuente del creador, ¿sí? Ya no más, de la quinta dimensión para arriba, específicamente en la sexta dimensión ya de lleno, todos los seres cósmicos, sean dioses o sean comunes, como somos nosotros los humanos de la Tierra, una población común, en su energía, en su campo energético, como alma y anclado al físico, cada uno es, no importa de qué sistema estelar sea, es para todo el universo igual. Todo el campo energético se maneja con un ensamble de el aspecto del divino femenino y el aspecto de la energía del divino masculino. Pero del planeta Tierra para afuera están ensambladas, fusionadas las dos energías. Como nosotros teníamos que venir a experimentar la separación, porque así fue el plan, porque la raza humana se está evolucionando del carbono al diamante, o de lo más bajo a lo más alto, ¿sí? Por esa razón es que nos bajaron a la máxima dimensión densa. En la máxima dimensión densa, que es la tercera dimensión, que es la que estamos viviendo y la que estamos ahora dejando para hacer un salto cuántico a la quinta, pero en la más densa, en la tercera, no se podía mantener ensamblado el divino femenino y el divino masculino. Todo aquel ser que viniera a encarnar aquí como un ser humano, a carbono, máxima densidad, poquísima vibración dentro de un cuerpo humano, mientras existió la tercera dimensión, se separaban el divino femenino y el divino masculino, ¿sí? Bien, a Jesús le tocó lo mismo, porque nació 2000 años atrás en un planeta denso 3D con humanos 3D, y él tenía que venir a vivir como un humano. Entonces, lo que se hizo fue separar el aspecto del divino masculino y hacerlo entrar, ensamblar, voy a hablar con palabras básicas del planeta Tierra, se lo ensamblaron, exacto, en un cuerpo de un varón dentro de la mamá María, ¿sí? Entonces, su fractal de la energía eléctrica, así se dice a nivel física cuántica, o bien traducido, el divino masculino encarnó en Jesús hombre. Al mismo tiempo, los genetistas cósmicos tomaron su fractal de la energía del divino femenino. Vuelvo a repetir que todos los seres superiores la tienen fusionada, mientras están en planos superiores, pero para que nazca aquí en la Tierra se lo tuvieron que dividir. Entonces el fractal del divino femenino, del ser cósmico Jesús, lo tuvieron que hacer encarnar en un cuerpo humano de mujer, en la panza de otra mamá, ¿sí? Claro. Y ese fue el nacimiento de María Magdalena, con su mamá que también se llamaba María, ¿sí? Porque María también es un título, no es un nombre propio, significa, María en realidad es la traducción al latín de la palabra Miriam, que es en el idioma original. María Magdalena y Jesús vinieron como complemento de la energía electromagnética o divino femenino y divino masculino, que se la tuvieron que dividir porque no se ensamblaban en un solo físico, ¿sí? Bien, cósmicamente, en planos
quinta, sexta dimensión, cuando estos seres desencarnan, terminaron su tarea acá, ¡ping!, se fueron, como nos vamos a ir todos cuando nos toque fallecer, ¿sí? Entonces, cósmicamente, estos seres son, a nivel cósmico, de las dimensiones entre 6 y 11, se manejan y su femenino, llama gemela, o como cada quien lo quiera llamar o lo conozca de la forma, Lady Nada. Sí. Entendiendo que la palabra nada en sánscrito significa verdadero, o yo soy la verdad. Bien, estos dos fractales de llamas gemelas, masculino y femenino, se ensamblaron aquí en un cuerpo de mujer que fue María Magdalena el femenino y en el de Jesús el masculino. La situación, el informe, la información. A Jesús, por ejemplo, no lo crucificaron con los brazos abiertos en una cruz ortogonal, sino con los brazos para arriba en un madero vertical, ¿sí? Con los brazos para arriba, porque, a ver, tenemos que entender que a todos los que los crucificaban, en esa época, judicialmente, hoy te mandan a la cárcel. En ese momento te crucificaban en un madero y te dejaban morir ahí, ¿sí? Todos los que eran crucificados, en teoría, eran reos o malvivientes. El pobre Jesús fue a parar ahí porque no le creyeron a que venía. La comunidad del momento, política del momento, no lo quisieron, lo mandaron al madero. O no les convenía creerle. No les convenía. Estiraron políticamente todo lo que fue Roma, todo eso lo estiraron, Constantino, etcétera. De ahí viene, de aquella línea viene la élite negativa que tenemos hoy en el planeta. Esto fue Roma, ¿sí? A partir de Constantino. Bien, entonces no le cerró, lo mandaron al madero para que, en teoría, los judiciales de ese momento, políticos y judiciales, para que se muriera, para que no pudiera cumplir su misión, ¿sí? Bien, entonces, lo que ocurrió, la crucifixión, sí fue real. Lo que no es real es que murió mientras estaba en la cruz, porque, a ver, tenía que estar acá para un plan, y el plan lo tenía que hacer. Y eso era la historia también, que nos contaron. Eso era injusto, que eso era la parte injusta también de la historia que nos contaron. Que de repente lo mataron. La acomodaron como convenía para la política del momento. Socioculturalmente, la política sociocultural del momento. No les convenía, bueno, lo acomodaron. Acomodaron la historia, digo. Fue así. Lo crucificaron, esto hasta ahí es real. La pasión de Cristo, todo lo que muestra Hollywood de la pasión de Cristo no existió, no arrastró un madero, no lo mataron a latigazos, no nada de eso. Eso es Hollywood, porque justamente Hollywood tiene tanta influencia hasta el día de hoy sobre todos los seres humanos, de acuerdo a lo que nos manda por mente y por películas, que nosotros creemos todo lo que vemos, entonces lo mandaron por ahí. La pasión de Cristo no existió. El tema es así. Estaba todo digitado. José de Arimatea era su tío y era un político que tenía muchísimo alcance políticamente en ese lugar, y por eso también lo mandaron a encarnar a él con esa función, porque cuando llegara ese momento, teniendo en cuenta que la sociedad lo podía rechazar a Jesús por los mensajes que daba, entonces lo mandaron a José de Arimatea, que si esto sucedía manejara todo, políticamente hablando, ¿sí? Bien, José de Arimatea era una persona que era muy adinerada y tenía mucha intervención política en ese momento, ¿sí? Entonces, lo crucificaron a Jesús, y lo que hizo José de Arimatea fue, con otros asistentes, fue darle unos brebajes, que creo que eso lo muestran como que le hicieron tomar con vinagre y no sé cosas más. Bueno, pues no. Era un anestésico, ¿sí? Era una combinación de hierbas que le hicieron la comunidad esenia, un preparado para que cayera en anestesia. Igualmente por los dolores de estar crucificado en la cruz, claro. Pero en el madero, perdón. Pero por otro lado era para que se anestesiara
se creyera que estuviera muerto, incluso ese brebaje bajaba el ritmo cardíaco al máximo. Bien, entonces estaba previsto que José de Arimatea fuera, por la influencia política que tenía, fuera a pedir a la justicia, por favor, vamos a bajarlo, déjenmelo bajar, incluso, al igual que como es ahora, y esto lo tenemos que entender bien, tuvo que pagar plata, ¿sí? Porque es igual que ahora, lo que hoy decimos coima, pero igual eso ya estaba pensado para que la justicia lo baje del madero antes de que realmente muera, ¿sí? Bien, y eso fue lo que sucedió. Lo bajaron del madero vivo, pero anestesiado, y lo llevaron a la cueva donde lo colocaron en ese momento, luego de que lo bajaron del madero vivo, es donde después viene la etapa en la cueva que lo ponen del momento de la muerte, resurrección y ascensión. No murió en la cruz, porque que parezca que falleció porque lo que querían es que no tenga más intervención en la tierra porque a los oscuros no les convenía el mensaje que venía a dar. Pero no murió en la cruz, vivió hasta los 84 años de edad. Bien, hablamos primero que no había venido solamente a una función, sino a muchas funciones en la tierra. Todas las funciones, todo lo que tenía que hacer, todas sus misiones tenían que ver con el mismo propósito, que es preparar la tierra, el planeta Tierra, geopáticamente, energéticamente, y preparar la estructura de sostén para los actuales que estamos encarnados, porque como lo hemos dicho ya en el programa anterior, para nosotros los encarnados, después del 2012 comienza la era crística, ¿sí? Para todos los humanos de la Tierra. Ese es el cambio dimensional. De ser era de carbono pasamos a la era crística. Entonces, alguien tenía que venir a preparar muchas estructuras en el planeta, y eso es lo que vino a hacer Jesús, para dejarnos, digamos, la plataforma lista para que nosotros pudiéramos pegar un salto perfecto, sin hacer demasiado, para poder empezar la quinta dimensión terrestre, o era crística, o dimensión crística. Entonces, lo que hizo Jesús, literalmente, como misión, una vez que lo bajaron de la cruz, es ascender a quinta dimensión, quinta, sexta dimensión, porque, a ver, recordemos lo que dije primero, lo habían tenido que bajar a la dimensión tercera para que pudiera vivir como hombre. Entonces, lo que se puede decir, espero que se entienda bien así, que me pueda expresar, no que se entienda, que yo me pueda expresar con palabras comunes, lo que hicieron fue volverlo a calibrar. Entonces, y volverlo a calibrar con su cuerpo atómico de quinta dimensión de 8000 Hz, ¿sí? Entonces, esto se hace con tecnología de tachyons, desde máquinas, otra vez arriba de la cueva donde supuestamente lo entraron y muerto, y lo pusieron muerto arriba de una piedra. Esa piedra no era piedra común de montaña, era el elemento piedra, pero es una maquinaria atómica, ¿sí? Preparada en ese lugar. Esa cueva estaba preparada con una maquinaria que estaba dentro de la camilla, digamos, que era la piedra donde lo acostaron, y en combinación con la nave estrella nuevamente, la nave estrella de la vida, a través, lo voy a hacer sintético, a través de una descarga de energía de tachiones, le recalibraron nuevamente su cuerpo, que lo tenía hasta ese momento bajado de la cruz, era de tercera dimensión a carbono, con muy poquito voltaje, se lo volvieron a recalibrar a un cuerpo atómico que sostenga sus 8000 Hz, y ahí volver a funcionar como avatars que había venido a la Tierra, ¿sí? Eso es la muerte, resurrección y ascensión. La muerte es la muerte de su cuerpo físico molecular a base carbono de poquitos hertz, ¿sí? Murió ese cuerpo físico, pero sin que el alma se retire del cuerpo físico, ¿sí? Murió el cuerpo físico. Resurrección es resurgir en un campo atómico, se remolecularizó nuevamente su campo estructural biológico a el voltaje de la quinta dimensión. Entonces murió su cuerpo físico, muerte. Resurrección, resurgió en el mismo cuerpo físico,
pero con mucho más voltaje y un campo atómico más alto y más acelerado. Exactamente eso estamos haciendo los humanos en este momento, recibiendo las frecuencias en el ADN para hacer la misma muerte, resurrección y ascensión. Y por último, ascensión es porque ascendió a tener un cuerpo biológico ascendido, porque su alma no bajó nunca de nivel. Estamos hablando del cuerpo biológico, del envase. Exacto. Y la resurrección entonces es resurgir para poder andar caminando por la Tierra con un cuerpo de quinta dimensión, con un campo vibracional otra vez altísimo, para poder seguir con ese campo alto frecuencial haciendo lo que tenía que hacer el resto del tiempo. Después, en ese momento, es donde ocurre que se hace la separación de la familia de él y él solo, ¿sí? Parten todos a la misión siguiente, que era dejar su genética, su sangre, a la cual se le dice santo grial, su sangre, su linaje, lo tenía que dejar en la tierra, biológicamente, tenía que dejar descendencia. Entonces, parten con su cuerpo ascendido a quinta dimensión, parte toda la familia, José de Arimatea, María Magdalena, las primos, todos parten ahí camino por el desierto y van hacia el sur de Francia, comenzar la tarea siguiente, que era tener, cruzarse genéticamente con los cátaros, que eran también toda una comunidad crística, para empezar a dejar la descendencia de Jesús. 84, fallece a los 84 porque él trabajó, para el que entiende de matemática fractal o numerología, sabemos que todo en el universo se planea en base a números y a geometría sagrada, ¿sí? Entonces, toda la planificación de él la hizo con el número 12, porque el número 12 es en el universo el potenciador. 12 siempre potencia, hace de masa crítica. Todo lo que se hace con el número 12, 12 y 13 vendría a ser. Por eso él era el número 13 con 12 apóstoles, ¿sí? Por eso la rueda del zodíaco son 12 signos con el sol en el medio, etc. El 12 y el 13 se usó para tuvo todo un significado. Entonces, murió a los 84 años porque 8 y 4 son 12. Había cumplido también su ciclo en la Tierra y estuvo diagramado, programado que muriera a los 84 años. Hasta ahí tenía que quedarse para ir cumpliendo diferentes misiones. Cuando llegó el momento correcto de que dijeron, bueno, a partir de ahora lo que tenés que hacer es dejar linaje, tenemos que, espero no pincharle el globo a nadie, pero bueno, tenemos que contar que como vivió como un ser humano en la tierra y también entre las cosas que vino a hacer es dejar descendencia, Jesús estuvo casado con María Magdalena y tuvo hijos, normal como cualquier otro ser humano, ¿sí? Eso no le quita la misión que vino a hacer. Obvio, bien lo explica la Biblia. Bien lo explica la Biblia, que vino como... Totalmente. En parábolas igual está bien escrito en las Biblias. No se entiende porque no está especificado, pero está escrito como que vino como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Entonces hizo su tarea espiritual encomendada de la fuente y como Hijo del Hombre hizo lo que hace cualquier hombre, se casa, o sea, socioculturalmente siguió la vida humana como cualquier otro, ¿sí? Pero está perfecto. Sí, en realidad tuvo 4 mujeres y varones, pero de una sola también Sarah, la que se le preparó el linaje, Sarah, también tuvo muchísimas encarnaciones antes que se fue preparando acá en la Tierra. Entonces, esa hija, Sarah, es la que continuó la sangre, el linaje, ¿sí? No porque los otros no tuvieran la misma sangre de Jesús, claro que sí, los otros hijos, pero la que tenía que hacer la misión de ir a casarse y con un cátaro al sur de Francia y mezclar la sangre de Jesús con la sangre de un cátaro para seguir el linaje del Santo Grial como ADN de los descendientes, la encargada de esa misión era la hija que se llamaba Sara. Sí, aparte bien, Sara, decime. Eso es lo que fueron a hacer como una misión siguiente cuando fueron todos hasta Francia.
hasta Francia, el sur de Francia, lo que hoy conocemos como los vascos. Los cátaros son los vascos de hoy, que conocemos como la raza de los vascos. Fueron hasta ahí fue Jesús con toda su familia y luego los dejó ahí. Yo entiendo lo que me pregunta todo el mundo, pero ¿cómo los dejó? Pero era la mujer, los hijos, ¿no los extrañó? A ver, ubiquémonos, perdón, como si fuéramos Jesús. Claro. Vino a hacer una tarea, vino a hacer un trabajo y cada miembro de la familia sabía lo que tenía que hacer como paso siguiente. No se extrañaban, ¿sí? Porque vinieron a hacer una tarea. Bien. Claro. Es lo mismo que si a un esposo nuestro lo mandaran, que es ingeniero, lo mandaran a otro país a hacer una gran obra hasta que vuelve. Y bueno, la mujer no es que nos extraña, se lo toma como normal. Exactamente, bueno, bien, porque en ese momento se desenlaza la familia. Jesús sigue solo de Francia a la India. En primer lugar se iba a quedar más tiempo, pero como habían descubierto, siempre hay una línea, ¿viste?, que te descubre, los políticos de la zona donde lo habían crucificado, sospecharon que estaba vivo, mandaron a correr la bola de que estaba vivo, entonces lo empezaron a buscar, ¿sí? Por suerte no había rastreadores, ni internet, ni nada, entonces era más fácil ocultarse. Pero le llega a José de Arimatea la noticia de que lo estaban buscando para matarlo. Y lo iban a matar peor porque iban a descubrir que no había muerto en la cruz. Claro. Entonces, antes de tiempo sale disparado del sur de Francia y lo alojan la cultura de la India, que en el planeta Tierra es la cultura crística, que sobre todo el avatar, que fue Krishna, trabajó la energía crística desde el aspecto del divino femenino. El divino femenino es inviolable. Entonces lo llevaron a la India por esa razón, ¿sí? Porque ahí él podía seguir haciendo su función y podía estar a su vez resguardado. Entonces tuvo que salir corriendo, pobre. Y ahí hizo un corte más rápido con la familia. Sarah, con su mamá, con José de Arimatea y todos se quedaron en el sur de Francia para cumplir la función de mezclarse las dos sangres con Sara, la hija, con un cátaro para dejar descendencia del linaje. Y Jesús siguió, se lo llevaron rapidito a la India. En la India permaneció hasta que falleció, hasta sus 84 años.